El título de la predicación del día de hoy justamente es un título. Y es un título que se le da justamente a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Y el título de la predicación de hoy es Hombres de Dios. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Cuando alguien te presenta con alguien más y te dice, te presento a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, ¿qué sientes? Tal vez unos dirán, ay, no, yo nunca me han presentado de esta manera, ¿no? Bueno, algún día lo van a hacer cuando Dios lo permita. Porque cuando tú aprendes a honrar a Dios, Él te honra delante de los hombres. Y si alguien te ha presentado, te presento a un varón de Dios o te presento a una mujer de Dios, para la gente que está siendo presentada de esa manera es un título, es un privilegio, pero también es un compromiso. Y es un compromiso por lo que Dios permite que la gente te conozca como, no, tu nombre no es importante. Lo importante es a quién le perteneces. Él es un varón de Dios, es una mujer de Dios. Creo que ese tiene mucho más significado que el que digan te presento a Israel, ¿no? ¿Qué eso qué? ¿No? Pero cuando alguien realmente dice te presento a un varón de Dios, implica muchas cosas y que justamente en esta mañana vamos a ir aprendiendo, porque si nadie te ha presentado de esa manera, que sea un reto, que sea un desafío en tu vida, decir yo quisiera que alguien me presentara de esta manera, porque realmente estoy trabajando de ser realmente eso, una mujer de Dios, un varón de Dios. Y por dos razones importantes. Primero, si somos hombres de Dios, quiere decir que somos propiedad de alguien, o somos propiedad de Dios. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, y me ayudas al buscar el versículo 20 y 20, el versículo 20 de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces quiere decir que somos hombres de Dios por propiedad. ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Hemos sido comprados por precio, y precio de sangre. Le costó la vida de su hijo. Ese fue el costo, ese fue el precio. Nuestra vida tuvo un precio, la sangre de Cristo. Y por ello somos entonces propiedad de Dios. Pero también por servicio. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, que dice ahí, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces somos hombres de Dios por dos razones: por propiedad, porque hemos sido comprados por precio, y por servicio. Cuando tú y yo fuimos llamados por Dios, nos llamó para servirle. Para eso fuimos llamados, para servirle. Vamos entonces a hablar referente a hombres de Dios. Y aquí voy a tomar un pasaje que está en la primera carta a Timoteo, es una carta pastoral. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y ve lo que dice acá Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios,
¿Qué era para Pablo Timoteo? Un hombre de Dios. ¿Qué eres tú para Dios? Un hombre de Dios. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, primera cosa que tenemos que aprender como hijos o como hombres de Dios es aprender a huir. Habrá momentos en tu vida que tienes que huir. Dios no te lleva a que ores, sino que huyas. ¿Pero de qué? Si tú me acompañas al versículo 3 del mismo capítulo de Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. A eso o de eso tenemos que huir los hombres de Dios. Todo aquello que sea vano, todo aquello que no te esté dando un plus o un valor agregado en tu vida, llámese una persona, llámese una actividad, si no te está llevando justamente a ser mejor persona para Dios, es vano. No tiene valor. No lo mantengas, no estés ahí, huye. Porque vas a terminar entonces, si no lo haces, contaminado. Y te van a contaminar y van a empezar a enfriar tu relación con Dios. Si siempre estás escuchando a compañeros de la escuela y están ellos, y eso lo decíamos el viernes justamente en adolescentes, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra. Ahí no está diciendo Pablo que tenía que ser un experto en predicar, no, tenía que saber usar las palabras. ¿Con qué tipo de palabras tú te conduces? Tu forma de hablar, tu vocabulario puede edificar o puede destruir. Y los hombres de Dios tienen que huir justamente de esas malas palabras porque es un mal testimonio para Dios y para el hombre. Y no puedes llamarte hombre de Dios cuando tu vocabulario tiene mucho que decir. Y de eso estamos huyendo. Hay momentos en tu vida que no te permite huir. Si de repente vas en un transporte, cualquiera que este sea, y te tocó a alguien que está hablando malas palabras, pues más te queda que orar y decirle, Señor, hazme sordo en este momento. Vuelve sordo, no quiero estar escuchando esas malas palabras porque me está contaminando. Si de repente estás en la escuela y tus compañeros están habituados a hablar con puras malas palabras y tú bien sabes que no están edificando tu vida, tú tendrías justamente que estar orando lo mismo. Señor, hazme sordos o me retiro. Porque lo más triste que hoy nos damos cuenta es que en las aulas de clase, en la plena certeza de que estoy en una aula de clases aprendiendo de un maestro y no respeto al maestro y mi vocabulario es tan florido de puras malas palabras, aun estando el maestro, no puedo salirme porque me voy a perder la clase. Pero sí le puedo pedir a Dios que me haga sordo para no estar escuchando ese tipo de contaminación en mi vida. Si tengo un jefe que habla puras malas palabras, si tengo compañeros de trabajo que hablan malas palabras, tengo que estar orando al Señor justamente por eso. Tengo que huir de eso. El problema es que muchos se estacionan ahí. Y muchos participan en pecados ajenos. Hay gente que es responsable de lo que escucha a través del teléfono celular, de lo que tiene en el teléfono celular, es responsable. Y lo dijo la alabanza hoy. Señor, me comprometo en cuidar mis manos. Me comprometo en cuidar mis ojos. Ya no quiero fallarte más. Y creo que debería ser una frase de todos los días en tu vida. No le estés fallando a Dios en todo tiempo. Que regrese a ti la vergüenza de sentirte avergonzado, de me siento mal porque le fallé a Dios. Que eso regrese a tu vida. Que no se haga un hábito en tu vida. No es buen hábito que tú vivas una vida de pecado y ya no sientas nada.
Y aquí tiene mucho que ver cómo está tu relación con Dios y qué es lo que realmente tú quieres que pase o suceda en tu vida. Pero lo que sí tenemos que seguir, huir, ya sabemos de qué tenemos que huir. Pero aquí Pablo dice a Timoteo, pero sí quiero que tú sigas algo. Y habla de virtudes. Pablo quiere que sigamos como hombres de Dios las virtudes. ¿Cuáles son? Primera virtud, sigue la justicia. Estoy en el versículo 11, sigue la justicia. No está hablando de la justicia que salva, no es la justicia que me lleva a ser justificado. No, es la justicia que me permite llevar delante de Dios una vida digna, agradable a Dios. A esa justicia se refiere justamente. Hoy, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo es tú que llevas tu vida? ¿Cuál es tu forma de caminar en este mundo? ¿Cuál es la gente que te rodea? ¿Con qué tipo de gente te relacionas? Y me queda claro que muchos dicen, es que yo no puedo escoger la escuela. O sea, hay escuelas hoy en día que no puedo escoger. Tengo un trabajo y no escojo quién esté dentro de ese trabajo. Tengo un trabajo y necesito trabajar. Lo que yo sí puedo escoger es la iglesia donde yo quiero crecer y quiero que crezca ahí mi familia. Pero no para hacer lo que uno quiere. No para hacer lo que uno quiere. Y eso es un peligro que hoy estamos viendo en las iglesias. Hoy muchos hacen lo que quieren. Ya no consideran lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Ya no es, sí, busco a Dios, pero desde mi trinchera, desde la forma de ver la vida hoy. Mi cosmovisión es sin la Biblia, es como yo veo la vida, cómo me veo yo, por la etapa que yo estoy pasando en mi vida. Y yo te invito para que realmente, si Dios te trajo a esta iglesia, es porque esta iglesia necesita demostrarle a Dios que realmente quiere hacer su perfecta voluntad. Y a través de la primera virtud, que es la justicia. Es decir, una vida en obediencia a Dios de manera total y absoluta, sin reservas, incondicional. ¿Por qué? Porque recordemos quiénes somos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos. ¿Cuántas veces Dios ha repetido este versículo? Y cuando tú escuchas una segunda, una tercera vez en tu vida un versículo, se llama rema. Y quiere que Dios te lo aprendas de memoria, lo medites y lo pongas en tu vida. Y este versículo, que está en Efesios capítulo 2, versículo 10, tiene que ser grabado en tu mente, en tu corazón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, si no te estás aprendiendo la palabra, ¿qué te estás aprendiendo? ¿Dónde está puesto hoy tu atención? ¿Dónde están hoy tus propósitos, tus objetivos? ¿En dónde están? Si no es Dios el primero en tu vida, entonces ¿quién es el primero? ¿Tú? Tienes que huir de la idolatría. No te conviertas en ese ídolo, que también se habló justamente en adolescentes. Y tristemente hay papás que no les interesa que su hijo tenga contacto con la palabra entre semana y no los traen los viernes. ¿Y cuál es el pretexto? No tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo. ¿Tienes tiempo para otras cosas, pero no para la formación espiritual de tu hijo? ¿No es importante eso? ¿Tu hijo no es importante? ¿O ha dejado de ser importante en tu vida? ¿Crees que solamente Dios te va a preguntar si lo alimentaste bien? ¿Si le diste estudio? ¿Si le diste calzado? No, amados. Cristo te va a preguntar cuánto sabe o supo de mí a través de ti.
Y yo les digo a los papás, no cierren las puertas que Dios tiene abiertas, no las cierres. El único que tiene el derecho, autoridad para cerrar las puertas es Dios. El último que cerró la puerta del arca fue Dios, no fue Noé. Y es una gran bendición que Dios tenga abiertas muchas puertas del conocimiento de su palabra en este lugar. Pero es cuestión de que tú estés convencido realmente de qué es lo que te está Dios demandando a ti. Primero como papá y después como joven. Y Dios está demandando que seamos obedientes a su palabra. La vida de justicia es aquella que se manifiesta el fruto del Espíritu. Efesios capítulo 5. La vida de justicia es aquella que se manifiesta el fruto del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios 5, 9. Y dice lo siguiente: porque el fruto del Espíritu es en toda, ¿qué dice ahí? Bondad, en toda justicia y en toda verdad. Oye, ¿eres bondadoso? ¿Eres una persona bondadosa? ¿Eres una persona generosa? ¿Hay bondad en ti? 2, ¿estás desarrollando la parte de tu vida que le agrada a Dios? Y 3, ¿lo estás haciendo bajo la base de la verdad? ¿Ya dejaste la mentira en tu vida? ¿Ya dejaste de mentir a la gente? ¿Ya dejaste de dejar de mentir a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Ya dejaste de decir mentiras? Es lo que está diciendo justamente una vida de justicia. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es importante que tú compruebes que Dios se está sintiendo o que le es Dios agradable a lo que tú estás hoy haciendo, en donde tú estés hoy trabajando. El trabajo no solamente aquel que tiene una remuneración, aquel que dice, sí, yo trabajo en tal empresa, en tal escuela, porque me están dando un sueldo ahí. Eso es otra cosa completamente distinta. Tú necesitas trabajar para Dios para que tenga la recompensa de lo alto. Eso es muy importante, eso. Tienes que estar trabajando como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como vecino, como alumno. Tú tienes que estar trabajando para el Señor y tienes que estarte preparando para el Señor. Si estás dispuesto a servirle al Señor en algún momento de tu vida, yo te digo hoy, te aconsejo como pastor, prepárate. Prepárate. No te va a preguntar de verdad. Y no quiere decir que no lo hagas, pero no te van a preguntar cuántos títulos tienes, cuántos diplomados tú terminaste, cuántas maestrías, cuántas carreras tienes. Eso de verdad no te lo va a preguntar Jesús, si es que llegas con Jesús. Sin dejar de prepararte como una buena persona en el mundo, que seas de provecho para la sociedad. Tienes que ser doblemente mayor esforzado en las cosas donde Dios puede usarte. Dios te quiere usar, pero no quiere usar a cualquier instrumento por usarlo. ¿Con qué propósito vienen los domingos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y 2, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Se está dando en mi vida? Siguiente virtud, regresamos nuevamente a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Siguiente virtud, la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la esfera de una clara relación vinculada con Dios. Esa es una vida de piedad, donde estoy vinculado, estoy unido a una relación íntima con Dios en todo tiempo, en todo momento.
La conducta correcta descansa en motivos correctos. La conducta correcta descansa en motivos correctos. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Son puros tus motivos? ¿Lo que estás haciendo es realmente para que Dios se exalte? Lo que estás a punto de comprar, lo que estás a punto de vender, la carrera que estás a punto de tomar, el trabajo que tú estás pidiendo, ¿el único propósito es para que Dios se glorifique en ello? ¿O es por ti, o es para ti? Y a veces disfrazamos las cosas pensando que es para Dios. Es que yo creo que es para Dios. Miren, tenemos una enseñanza muy clara. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Cuál fue el problema de Ana? Que era una mujer estéril. No podía tener hijos. Pero ella tenía un objetivo, tenía un propósito y un motivo puro en su corazón. Porque su oración fue: Señor, déjame ser madre, déjame poder anidar un hijo en mi vientre para yo consagrarlo a ti. ¿Suena bien o no suena bien? ¿Qué hubiera sido si hubiera nacido justamente Samuel? Y digo, sí te lo dije, Señor, pero ¿qué crees? Pues ya lo tengo aquí. Y fueron muchos años de estar esperando este hijo. ¿Sabes qué? Me lo voy a quedar. Ya no te lo voy a dar. ¿Qué hubiera pasado? Todo. Porque lo que es de Dios, es de Dios. Y si no se lo das a Dios, el otro llega y te lo va a quitar. Eso apréndelo. Eso apréndelo. Mucha gente de repente no sabe discernir entre las cosas que son de Dios y las que son del César. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. No trates de enmascarar las cosas. Ella cumplió su promesa, que cuando nació Samuel y estuvo los primeros días con ella, porque así lo demandaba su edad, después fue entregado Samuel a los pies de Dios a través del sacerdote Elí. Y Dios bendijo su vida de Ana con más hijos. Así es Dios cuando tú te enseñas a honrar y a cumplir las promesas que tú hiciste a Dios. Por eso yo creo en mi Dios, que tengo un Dios que no es deudor de nadie. Que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero Dios me está diciendo que mis motivos tienen que ser correctos. Que mi conducta tiene que ser correcta. Que mis anhelos y deseos que yo tenga deben ser aprobados por Él, no por mí. Yo llego al Señor y le digo: esta es una hoja en blanco, Señor. Mi firma está al final. Mi firma está al final. Pon lo que tengo que hacer, Señor. Y no al revés. Señor, esas son mis peticiones, fírmalas. Así Dios no trabaja. Una vida de piedad, un hombre piadoso, son aquellos que sirven a Dios con temor y reverencia. Sirven con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Aquí oramos. Esto es normal. Esto es normal. Tal vez los papás dicen: ay, no, es que no pasa nada. El enemigo no quiere que pongamos atención, pongamos a orar. Pero eso es normal. Ese corazón que están escuchando, en su momento va a llegar un día a tener paz. Dios lo va a hacer, no se preocupen. Tengamos la atención debida acá. ¿Sí? También tú fuiste niño y lloraste mucho, acuérdate. Dice en Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice?
¿De qué está hablando Dios? Otra vez le está diciendo a la iglesia que tiene que ser, ¿qué? Agradecida. Lo dijo en alabanza, lo dijo el domingo pasado, lo dijo hace un mes. Debe ser una iglesia agradecida. Y aquí lo dice claramente: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Tú le quieres servir a Dios? Tiene que ser bajo estas virtudes: con temor y reverencia. Un reino inconmovible es un reino que no se perturba tan fácilmente ni se altera tan fácilmente. Ese es el reino que Dios nos da. Tú y yo entramos al reino de Dios y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, nuevamente, justicia, gozo y paz. Por eso cuando tú conoces a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, tú la conoces justamente con eso, llena de paz, llena de gozo en su vida. Y una vida de ejemplo. Una vida de ejemplo. ¿Por qué deberíamos de servir a Dios? Híjole, creo que la respuesta sería por gratitud. Por cuanto lo que hemos ya recibido de Él. ¿Qué recibiste ya de Dios? ¿Qué recibiste ya de Dios? El problema es que has dejado justamente de sorprenderte, pero de Dios recibiste el perdón, su perdón. ¿Es poco? Mira, amados, piénsenlo. Y estás a tiempo para que lo medites antes que te mueras. Porque ya muerto, donde te haya llevado tu fe, y si tu fe no te alcanzó para llegar a Cristo, te vas al infierno. Y el perdón, lo que sucede con el perdón es que Dios te ofrece un perdón eterno, absoluto. Un perdón en el cual nosotros, en lugar de irnos hacia el cielo, estábamos yendo directamente al infierno. Porque el saldo, o porque la consecuencia de mi pecado era muerte eterna. Sin ese perdón, si Dios no te perdona, tú te vas al infierno. Y para mucha gente piensa que ese es un juego, que eso que, no creo que pase. Va a pasar. Lo que falta en tu vida es fe. Como tú no crees que eso va a pasar, por eso no haces nada y sigues viviendo una vida vacía, sin Dios. Pero para los que vivimos realmente una vida llena de Él, agradecemos enormemente su perdón a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Porque una de las cosas que yo le agradezco a Dios ese perdón es que me ha dado libertad. Yo te pregunto que si tú tienes libertad. La gente que está en pecado no tiene libertad, está esclavizada en el pecado. Y no puede ver días maravillosos, no puede ver días llenos de luz, porque su vida está llena de tinieblas. Los que hemos aprendido a vivir, a esforzarse por caminar en la luz y ver días buenos en tu vida, y cuando comienzas a ver que esos días buenos en tu vida se siguen extendiendo cada día más y más y más en ellos, no hay más que decirle: Señor, gracias, gracias por tu perdón en mi vida. Si Él me llamó justamente para servirle, tendría que ser, si alguien me lo preguntara: ¿tú por qué le sirves a Dios? ¿Por gratitud? Porque de Dios lo he tenido todo. Y solamente cosas buenas. Las cosas malas vienen del otro. Y muchas cosas malas que yo coseché fueron por mis decisiones, no fue por Dios. Eso apréndelo. Porque los que hoy saben de lo que yo estoy hablando, que cuando tú comienzas una vida realmente recta a los ojos de Dios, no tienes más que decirle gracias por tanta bendición que derramas en mi vida. Y eso se llama gratitud.
El servicio es como una respuesta de gratitud a todo cuanto hemos recibido de parte de Él. Amén. Siguiente virtud. Ya hablamos de la justicia, la piedad, hablemos de la fe. Y ponle ahí una marquita: fe es igual a fidelidad. Pablo se está refiriendo a ser fieles, a seguir la fidelidad a Dios. El ejercicio de la fe que nos permite actuar conforme a lo que Dios está demandando en nuestra vida. Eso se llama fidelidad. Busco hacer las cosas que Dios demanda de mi vida, porque quiero serle fiel en todo lo que Él me está hoy demandando. ¿Me puedes poner Deuteronomio capítulo 7, versículo 9? Anótalo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En ese Dios yo creo. En ese Dios yo creo, que guarda su pacto, que es un Dios fiel, un Dios de misericordias, un Dios que me ama con amor eterno, un Dios que cumple lo que me ha prometido, un Dios que me tiene ya un lugar justamente en la eternidad y que Cristo está hoy haciendo para mí y para ti. ¿Cómo no poder serle fiel a Dios? ¿Cómo pensarles querer serle infiel a Dios? No puedes estar pensando en servirle a dos amos. Servirte a ti, servirle a Dios. Con alguien vas a quedar mal, dice la palabra. ¿Es fácil serle fiel a Dios? Voy a volver a preguntar: ¿es fácil serle fiel a Dios? Lo voy a decir de manera diferente. ¿Te es fácil serle fiel a tu hijo? ¿Es fácil serle fiel a tu esposo? ¿Te es fácil serle fiel a tu amigo? La respuesta es sí, porque estoy convencido que es la fidelidad. Dios me la enseñó, porque Él es fiel. Y como es un Dios inmutable, Él no cambia. Yo cambio. Yo soy infiel. Yo decido ser infiel. Yo decido pecar. Yo decido embarrarme en el lodo. Yo decido comer de las algarrobas de los puercos. Yo decido. Entonces la pregunta ¿es difícil ser fiel? Depende de tu convicción, de tu vida con Dios, tu relación con Dios. Si estás constantemente pensando: ay, espero no serte fiel, Señor, espero no serte fiel, voy a hacer todo lo posible por no serte fiel, y estás pensando justamente hacer cosas indebidas, ¿vas a terminar haciéndolo? ¿Quieres estar pensando en cómo no serle infiel a Dios? Mantente entonces en un ámbito de santidad, haciendo las cosas y buscando las cosas de arriba y no de la tierra. Comienza a tener personas cerca de ti que te estén ayudando a crecer más. Personas que estén orando por ti. Personas que te estén preguntando cómo vas. Personas que te estén invitando a un estudio bíblico. Personas que le interesa justamente tu santidad. Y yo te voy a volver a preguntar: si haces todo eso, te voy a preguntar: ¿le es difícil serle fiel a Dios? No. Pero si tienes una mente dividida, un corazón dividido, eres una persona de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Entonces, el resto de este año, de este nuevo mes que está comenzando, séle fiel a Dios, séle fiel a Dios, sé fiel, que comiences a crecer en fidelidad. La siguiente virtud, porque los que han aprendido a vivir una vida de justicia, una vida de piedad, una vida de fe, les es muy fácil vivir una vida de amor. Y Dios nos está llamando otra vez como iglesia que nos amemos unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que seguramente lo tienes subrayado, lo tienes ahí marcado. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Miren, amados, la experiencia como cristiano es que cada vez que tú entras en situaciones de crisis, de problemas, de dificultades, porque esto es normal. Es normal que tengas crisis en tu matrimonio, es normal que tengas crisis con tus hijos, es normal que tengas crisis contigo mismo, en tu trabajo, en tu escuela, tú tienes crisis. Eso es normal. El problema es cómo enfrentas esas crisis el día de hoy, con Dios o sin Dios. ¿Cómo enfrentas esas crisis? ¿Qué es lo que haces cuando tienes problemas en tu vida? ¿Qué haces el día de hoy? ¿Qué haces? ¿A quién buscas? ¿Al novio? ¿Al amante? ¿El alcohol? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿Los juegos? ¿Qué buscas? Cada vez que entras tú en crisis, generalmente lo que primero que buscas es donde tú te sentías mejor. Y por eso el pueblo de Israel, cuando salió en las primeras semanas, ¿qué extrañaba cuando sentía en crisis? ¿Qué extrañaba? Egipto, porque ahí sentía que estaba bien. Ya se le había olvidado justamente lo que estaba sufriendo en Egipto. Y mucha gente se le olvida cuánto sufrió estar envueltas en pecados, que cuando Dios decide llamarte, limpiarte y hacerte caminar con Él, se te olvida esa vida pasada y después la comienzas a extrañar. Y cada vez que tú entras en crisis, lo primero que tú buscas es, quieres regresar a tu vida pasada. Por eso pregunta, cada vez que tú tienes crisis, ¿qué es lo que tú buscas? ¿El pecado o buscas a Dios? Y yo te invito esta mañana para que cada vez que tú te sientas confrontado, te sientas con ansiedad, desesperado, busca a Dios. ¿Cómo, pastor? De rodillas, póstrate, ora a Dios y pide oración a tus hermanos de la iglesia. Que no te dé vergüenza. No vas a decir tal vez toda la película, pero al menos decir, ¿sabes qué? Necesito de su oración, porque no la estoy pasando bien. ¿Y sabes lo que va a hacer la iglesia? Orar por sus vidas. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Un milagro. ¿Quién dice amén? ¿O no lo han vivido ustedes? El problema es que no pides ayuda y quieres pasar tus problemas solo. No pides ayuda porque crees que buscando al amante, buscando el alcohol, el cigarro, te está sacando momentáneamente del problema, pero eso te está hundiendo más y te está separando más de Dios. Yo te invito, yo te aliento esta mañana para que realmente cada vez que tú tengas una situación difícil, busca a Dios. Póstrate delante de Dios. Enséñale a tus hijos a depender de Dios, que te vean a ti postrado, orando, leyendo, meditando. No gritando, no maldiciendo, no oliendo alcohol. Qué triste es cuando un hijo necesita realmente de Dios y busca al papá para que lo consuele el papá bíblicamente, espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera en tiempos de higos y no encontró higos en esa higuera? ¿Qué es lo que hizo Jesús?
la maldijo y se secó. Qué triste cuando no tienes a alguien cerca de ti para que te pueda alimentar espiritualmente. Y estás orillando a tu hijo a que justamente busque a quien no tiene que buscar. Porque hoy eres el producto, son el producto de lo que tú dejaste de hacer. Y es lo más triste. O sea, porque sí, me queda claro que cuando el papá tiene bien claro de decir adiós y hacer que su familia busquen de Dios, completamente la armonía no se pierde y la unidad tampoco en esa familia. Pero cuando no está Dios en medio de la familia, comienza a llegar los asesinos de la familia. Y el hijo comienza a tener novio, novia, comienza con esa falsa identidad de sentirse mujer y es varón. Y comienza a buscar la droga, y comienza a buscar la pornografía, y comienza a buscar otras cosas que lo llenen, pero que al final de cuentas va a ser muerte en su vida. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esa fidelidad que Dios está demandando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esa justicia, con esa vida digna que Dios me está demandando? ¿Qué estoy haciendo justamente con ese compromiso que yo adquirí cuando me hizo hijo de Dios? ¿Por qué es importante la fidelidad, amados? Porque la fidelidad me va a permitir justamente luchar. Mi fe me va a permitir luchar y luchar con las armas poderosas de Dios. Yo no solamente estoy tratando de proteger a mi familia, protejo a mi iglesia en oración y ruego y con acción de gracias. Porque a mí me interesa que esta iglesia crezca sanamente. Porque si una iglesia comienza a crecer enferma, todos seremos lastimados. Voy a bajar de nivel. ¿Qué pasa cuando tú estás enferme, tus hijos enfermos, y uno empezó, el otro termina, uno empezó, el otro termina, y te pasas ya con mucho tiempo enfermo? ¿A quién le gusta estar enfermo? Cuando tienes enfermedad no te permites de poder disfrutar la vida porque estás enfermo. ¿Qué quiere el diablo aquí? Que esta iglesia crezca enferma. Por eso necesitamos ser fieles a Dios, porque lo que más necesitamos es sanidad espiritual en este lugar. Y yo oro justamente por los jóvenes el día de hoy, aunque el joven esté convencido de hacer algo diferente en su vida, yo espero que mis oraciones lo alcancen. Y espero que tus oraciones lo alcancen. Y que todos unidos como iglesia estemos orando por aquella gente que está necesitada justamente de Dios. Porque cada quien sabe cómo le está yendo en la feria, ¿no es cierto? Y lo que menos queremos son familias disfuncionales dentro del reino de Dios. Es una ironía, es una burla. Otra virtud que es importante, a la cual tenemos que seguir. Regresamos nuevamente a Timoteo, primera carta a Timoteo, versículo 11, capítulo 6, dice, además del amor, la paciencia. Tengo que seguir la paciencia. Es decir, hombres de Dios que han aprendido a soportar, hombres de Dios que han aprendido a no solamente a soportar, sino también a aguantar, a resistir los embates del enemigo. Tienes que empezar a ejercitar la paciencia. Tienes que perseverar justamente en ella. En medio del conflicto, en medio de los problemas, tienes que ejercitar la paciencia. Porque si la paciencia es imprescindible, cumplir el llamado de Dios. Si Dios ya te hizo un llamado, tienes que armarte de paciencia. Porque no es de que hoy fuiste llamado y mañana ya eres la persona 100% santa. No. Fuiste llamado y tu matrimonio al día siguiente no es un super matrimonio. No. Eres llamado y no quiere decir que tus hijos van a estar al 100%. No.
se requiere de paciencia y de no tirar la toalla. Eso quiere el enemigo. El enemigo viene a matar, robar y a destruir. La pregunta es, ¿se lo estás permitiendo? Pastor, es que en el matrimonio son de dos. Sí, pero en este momento te tocó a ti estar siendo paciente, estar luchando en oración y refugiarte en el Señor. Deja que Dios pelee tu batalla. Tú haz lo que te corresponde hacer como todo soldado de Jesucristo. Que no dejes la palabra, que no dejes la oración, que no dejes una vida digna de Él. Y deja que Dios obre en el otro corazón. Es muy fácil estar mirando la otra parte. Y Él ya no quiere que tú veas la otra parte, que no se esfuerza, que al contrario hace todo lo posible por lastimar tu matrimonio. Tú guarda silencio, ponte a orar, deja que Dios pelee la batalla. Y estoy completamente seguro que Dios va a ganar esa batalla. Porque Dios nunca perdió una batalla. ¿Lo crees? Aquí es fe, ¿lo crees? Entonces trabaja con el Señor. Pero tienes que armarte de paciencia. Resiste, soporta, aguanta. A veces quisiéramos oraciones maruchan, los pones en el horno y que mañana ya está la oración contestada. No, Dios no obra de esa manera. Hay gente que tiene años orando. Yo digo, resiste, sigue orando. Pídele a Dios que te siga fortaleciendo en el caminar con Él. Que el enemigo no gane terreno o gane ventaja justamente al verte desanimado. Porque lo que no quiere el enemigo es que tú creas en Dios. Que tú creas que tienes un arma mejor que la de Dios. Es lo que quiere el enemigo, confundirte. El odio, la amargura, el resentimiento, los golpes. Esas son las armas que usa el diablo. Dios usa unas mejores armas y además son poderosas para la destrucción de fortalezas. La palabra, la oración, el testimonio, la iglesia, el amor, el perdón, la misericordia. Y puedes ir sumando las armas poderosas de Dios. Son armas poderosas de Él. Hoy te invito para que las uses. De nada sirve que tengas un Ferrari en la cochera si no lo usas. De nada sirve que saques ese Ferrari y te vas con pura primera. Y tiene 7 velocidades. Entonces ahora sí podrás decirme, con Cristo todo lo puedo. O todo lo puedo en Cristo que me... ¿No? Suena bonito. Entonces ahora usa los recursos que ya Cristo te dio para que tú seas fortalecido. Otra virtud que hay que seguir como hombres de Dios. La mansedumbre. ¡Wow! La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo entendemos la mansedumbre? Hay que ser mansos, no mensos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. La mansedumbre te va a permitir ser dócil. La mansedumbre te va a permitir ser moldeable, manejable en las manos de Dios. Y Dios lo que quiere como alfarero, trabajar en barro, moldeable, dócil, manso, que se permite hacer moldeable, trabajar en él. Que si Dios te dice, ¿me amas? Digas, tú sabes que te amo, Señor. Y ahí te va a contestar Jesús, apacienta a mis corderos. Una mansedumbre que te permita obedecer. Te he dicho que uses buenas palabras que edifiquen el oído. Sí, Señor. Corazones dispuestos a sufrir el agravio y a perdonar el agravio. Sí, Señor. No saben qué bendición es cuando encuentras la mansedumbre en ovejas, que lo que hacen es querer exaltar al Señor. No ganó uno, no ganó el otro, ganó Cristo. Y eso solamente se logra con mansedumbre. ¿Por qué hay tantas peleas en un matrimonio? ¿Por qué hay tantas peleas en las iglesias? ¿Por egoísmo?
¿Por lucha de poder? ¿Porque no quiero ceder? ¿Porque quiero tener siempre la razón? Y la pregunta que yo haría, ¿quién debería de exaltarse? ¿Tú o el Señor? ¿Quién debe ser honrado? ¿El Señor o tú? No, es el Señor. Pues entonces haz las cosas donde Él se pueda exaltar. Y cuando Dios logra ver justamente que el agravio pasó de largo, no se quedó ahí, y llegó el perdón en esa familia, llegó el perdón en esos hermanos, llegó el perdón en ese matrimonio, llegó ese perdón entre padres e hijos, no dices más que Señor, exáltate a través de esto. Por eso somos una iglesia restauradora. Ese fue el llamado de Dios al pastor, una iglesia que restaure. Y me da mucho gusto ver familias completas. ¿Pero qué implica eso? Mansedumbre. Jesús lo dijo claramente, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿De qué? ¿De boca? No, de corazón. Aprende a ser manso, a ser dócil. No, pastor, que si yo soy manso me van a ver la cara de menso. A ver, hay que entender las cosas. ¿A qué te refieres con que te ven la cara de menso? Es que van a abusar de mí. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? ¿Cómo? Sí, ¿qué con eso que abusen de ti? ¿Qué te hace a ti diferente a Jesús? ¿Qué te hace diferente? ¿O eres diferente a Jesús? ¿Eres más que Jesús? Y si Jesús pasó injusticias y tú eres un seguidor de Cristo, ¿tú vas a pasar injusticias? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A quién seguimos? Y si Cristo pasó por los caminos de injusticia, ¿hay que pasar por ellos? El seguidor de Cristo sí. Sigo leyendo. Dice versículo 22. El que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Es que, y si abusan, pues que abusen. La Biblia dice, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Paga con bien el mal que te están haciendo. Y ascuas de fuego estarán en su cabeza. Los vas a avergonzar. Y hay otra cosa muy importante. ¿Quién es tu hacedor? ¿Quién es tu estandarte? ¿Quién es tu bandera? ¿Quién es tu castillo? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu poder? ¿Quién es tu escudo? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces, ¿qué te preocupa si alguien quiere usar? Deja que Dios se exalte, deja que Dios te honre, deja que Dios sea tu hacedor, tu vengador. Deja que sea Él. Porque también aquí es bien importante algo que sí quiero aprovechar para poner un paréntesis, porque todo lo queremos dejárselo a Dios, pero también yo tengo responsabilidades, ¿no? Y si yo me voy a Proverbios, capítulo 16, Proverbios capítulo 16, versículo 7, vean lo que dice aquí. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Yo te invito a que tú subrayes ese pasaje y lo medites. Porque no todo es la culpa del diablo. No le eches siempre la culpa al diablo.
Habrá cosas que son tu responsabilidad porque estás haciendo las cosas mal a los ojos de Dios. Y aquí dice claramente que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces llévalo a la práctica y sé manso y humilde de corazón. La mansedumbre conduce a moderar el carácter con suavidad. La mansedumbre conduce a moderar el carácter con suavidad, haciendo que devolvamos bien por mal. Es lo que para eso es la mansedumbre. Nos lleva a hacer siempre el bien, aunque la gente te quiera pagar con mal. Pero recuerda que tienes un Dios, ¿no? Confía en el Señor, espera en el Señor. A veces Dios permite ciertas situaciones difíciles, pero para crear carácter en nosotros. Dios quiere formar carácter en nosotros. Y hoy decimos, yo quiero un carácter como el tuyo. Quiero tener un carácter como Cristo. Amén. Para tener el carácter de Cristo hay que pasar por fuego. Y muchas veces tenemos que pasar por fuego. El oro, para sacar toda la escoria y hacer un metal limpio, puro, tiene que pasar por fuego. No pasa nada. Asegúrate que en ese fuego, justamente como los amigos de Daniel, estaban dentro de ese horno de fuego, pero estaba un cuarto. ¿Quién era ese cuarto? Cristo. Cristo. Asegúrate que Cristo esté dentro de ese horno de fuego cuando tú estés pasando por él. Amén. Y por último, regresamos nuevamente a Timoteo, versículo 12. Versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando dice pelea la buena batalla de la fe, el original, si quieres anotarlo, el original dice agoniza la batalla de la fe. Aprende a vivir muchas veces en agonía la batalla o la carrera de la fe. Para empezar tienes que asegurarte que tiene que ser una buena batalla, no una mala batalla. Y una buena batalla se gana con las armas poderosas de Dios. No solamente es un combate contra el enemigo, es un combate con uno mismo. Recuerda que el gigante a vencer no solamente es Satanás, que ya fue vencido, no solamente es el mundo, que ya fue vencido. El tercer gigante a vencer y el más peligroso somos nosotros mismos. Y la única manera para vencer a este yo es crucificándolo con Cristo. Con Cristo estoy, ¿qué? ¿Me pones por favor Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. ¿Y ya no vivo? ¿Quién tiene que morir de nosotros? El yo. Ese gigante que muchas veces te está deteniendo a seguir avanzando en el Señor. Ese yo no te sirve en tu vida, te está deteniendo, te está estorbando, te está lastimando. Quieres siempre ser el protagonista en esta carrera de la fe y tú no eres el protagonista. El protagonista se llama Jesucristo. Lo que vivo ahora en la carne, ¿dónde tengo que vivirlo? En la fe del Hijo. En la fe del Hijo. Otra vez Dios me está llevando a que viva yo una fe en el Hijo. Creer justamente que es Él en mi vida. Él es mi roca. Él es mi sustento. Solo Él, nadie más. Una vida de fe en Él es una vida de obediencia, otra vez. Una vida de fe en Él es una vida de mansedumbre, de paciencia, de justicia, de amor.
de fidelidad, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por ti. Fue tanto su amor que se entregó a sí mismo por ti. Entonces, cuando tú aprendas a vivir justamente ese pasaje en tu vida, no te queda más que decir, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Yo anhelo profundamente que esta iglesia abrace esos dos pasajes. Gálatas 2:20, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hay algo más importante que Cristo en tu vida? Ahí la respuesta es no, o no debiera ser algo más importante. Él debe ser lo importante en tu vida. Y si Él es importante en tu vida, entonces tendrás la sabiduría de ponerlo todo, lo demás, en su justo orden. Tus papás, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, todo. Pero Él tiene que ser el primero en tu vida. Porque para ti el vivir es Cristo. Es Cristo, debe ser Cristo. En todo momento, en todo tiempo. Piensa en Cristo. Vive a Cristo. Sírvele a Cristo. Y Él concederá los anhelos de tu corazón. Amén. Iglesia, tenemos una gran oportunidad. Estamos comenzando el año. Segundo mes. Ya se acabó el primero. Si tienes que leer la lectura anual, no lo dejes de hacer, hazlo. Hazlo. Pero haz que la palabra se haga vida en tu vida. Haz que la Biblia se haga vida en tu vida. Que Cristo se haga vida en tu vida. Si no, entonces, ¿cuál es el chiste? No te distraigas. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la razón de estar entonces en esta tierra? Aprende a mirar lo eterno, no lo temporal. No mires lo temporal. No te lo vas a llevar, se va a quedar aquí. Mira tu eternidad y con quién vas a pasar esta eternidad. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, eterno Dios, Rey celestial, creador de todo el universo, de todo lo que se ve y no se ve, tú eres el creador, Señor. Hoy tú demandas como hijos tuyos, como hombres de Dios, sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, Señor. Y que aprendamos realmente a pelear la buena batalla de la fe. Tu palabra es muy clara de cómo debo de pelear esa batalla, esa carrera de la fe, Señor. Y dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, en esta mañana anhelo profundamente que me ayudes a no perder la brújula, a no perder el foco. Necesito estar enfocado en ti, puesto mis sentidos en ti, velad y orad, Señor, en todo tiempo, para que el enemigo no gane ventaja, Señor, porque no ignoramos sus maquinaciones. Tu palabra es muy clara. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios siga derramando de su gracia en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Que sea una semana plena en Él, llena de bendición, llena de gozo y llena de paz. Dios bendiga tu semana, amados. ¿Quién quiere proclamar a Cristo?